Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Pandit les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones, nuestras sesiones mensuales donde tratamos temas de actualidad y tendencia tecnológica con los mejores expertos en infraestructura de IT y OT. Esta conferencia virtual se está transmitiendo en vivo para todos ustedes hoy 12 de agosto del año 2020 desde Ciudad de México y Chicago, Illinois, para todo Latinoamérica. La sesión durará aproximadamente 60 minutos, 45 de presentación y 15 para preguntas, por lo que sugerimos usar el chat que se encuentra en su panel del lado derecho durante la sesión para compartirnos todas sus dudas y al final las recopilaremos y les daremos lectura. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible hoy por la tarde y la liga será compartida mediante un correo electrónico. El día de hoy tenemos el tema la realidad sobre los 400 gigabits por segundo. Queremos aprovechar este espacio para recordarles que el próximo martes 18 de agosto, doctor, si me ayuda con la transición de la diapositiva. Sí, perfecto. El próximo martes 18 de agosto a las 11 de la mañana tendremos nuestro primer Tech Trends webinar titulado IoT, Industrial y Wireless, un paso adelante, donde tendremos como invitado especial a Rockwell Automation. En esta sesión se presentará lo más nuevo en cuanto a protocolos y estándares en la industria. La inscripción se encuentra en el chat y en un momento la van a ver. En esta ocasión tenemos el honor que nos acompañe el doctor José Castro, quien es gerente de investigación y desarrollo de fibra óptica en Panduit en el Centro de Innovación Jack E. Kaveny. Posee un doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática por la Universidad de Arizona. Lideró el esfuerzo de investigación y desarrollo de fibra para demostrar esquemas de transición eficientes para interconexiones de centros de datos. El doctor es editor de Fiber Channel T11.2, interfaces físicas número 7 para redes del área de almacenamiento. En el 2019 recibió el premio a la excelencia técnica del Comité Internacional de Estándares Tecnológicos de la Información. El doctor Castro le apasionan los sistemas ópticos y la tecnología de la comunicación y es autor de más de 70 artículos técnicos. Posee también más de 20 patentes. Muchas gracias, doctor, y por favor, adelante con la presentación. Sí, muchas gracias, Heidi. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por dedicar este tiempo para escucharme. Vamos a hablar de 400 gigabits por segundo. Y bueno, antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña referencia a mi equipo en Chicago. Somos básicamente investigadores, investigamos tecnología de comunicaciones ópticas, incluyendo transmisores y todo tipo de fibra, multimode, single mode y nuevos tipos de fibra que están saliendo, que serán motivo de otras presentaciones quizá. Pero para hablar de 400 gigabits por segundo, primero tenemos que entender las razones por las que estamos llegando a esa necesidad de tener esta velocidad. Y una razón muy importante, la más importante, es Internet. Internet ha crecido exponencialmente durante las últimas 3 décadas. Internet existía antes de los años 90, pero estaba enfocada solamente para redes académicas, científicas o militares. Con la invención de la red mundial en los 90, en el año 89, y los primeros browsers y la aplicación del hipertexto como lenguaje y como protocolo, y los dominios de redes, se habilitó que cualquier persona, cualquiera de nosotros que tuviera una computadora en ese momento y una línea telefónica y pudiera adquirir un módem, se pudiera conectar a Internet. Y ese fue el boom o la explosión que creó el Internet que ahora vemos, porque en los años 90, en ese momento habría solamente miles de usuarios en el mundo y ahora en esta época vemos un crecimiento increíble donde los países del norte, Estados Unidos, Europa, casi más del 93, 90% están conectados a la línea. Y en otros países como LATAM, la mitad de la población está ya conectada a Internet. Entonces eso nos indica que hay mucho potencial, mucha necesidad de crecer en anchos de banda. Por eso ustedes ven el crecimiento de velocidades de 10, 25, 40, 100
y ahora 400 gigabits por segundo. Antes de ir un poco a la tecnología, veamos las velocidades que tenemos en diferentes regiones. Las velocidades han crecido y se esperan que crezcan desde 2017 hasta el año 2022, que no es casi nada, es 2 años más. 2 años más vamos a tener mucha más velocidad en acceso de ancho de banda a nuestras casas, el Wi-Fi, el celular, sobre todo el celular ahora que están viendo con el 5G, Wi-Fi el número 6 y están trabajando los estándares el número 7. Esta diapositiva básicamente muestra las diferencias en tráfico, en crecimiento en diferentes regiones. Y como pueden ver, como dije antes, en Europa o Norteamérica y en Asia, el ancho de banda es mucho mayor que el que tenemos en Latinoamérica. Esto nos muestra el potencial de crecimiento que todavía nosotros tenemos, ¿no? para implementar mejores carreteras de información que son muy necesarias para el desarrollo de nuestra economía en todos los aspectos de ciencia, de sociales y básicamente interacción entre la gente. Los datos que mostré aquí vienen de Cisco, las predicciones de Cisco, pero estaba investigando un poco más sobre Latinoamérica de otras fuentes, de Broadband Association, y básicamente muestra lo mismo, que va a haber un crecimiento muy grande. Muchos estamos un poco como que fastidiados con el problema de la pandemia, y es terrible, sobre todo en Latinoamérica, pero eso va a pasar y en el futuro, para desarrollar Latinoamérica necesitamos más carreteras de información, más ancho de banda. Y los factores de crecimiento que están requiriendo más ancho de banda, como dije antes, son la población que se está conectando más a Internet, más millones de usuarios, billones de usuarios. Pero también cada uno de ellos va a tener acceso más rápido. Y lo interesante aquí en esta diapositiva es que todo el tráfico que hemos visto y que vamos a ver hasta el 2022 y muy probablemente toda esta década va a estar atribuido a video. Video ocupa ahora el 70 y va a ocupar el 80 o más por ciento del tráfico. Y eso no es algo sorprendente para ustedes porque ven que todo el mundo o bien se conecta a todos los streamings para ver películas, sobre todo ahora, o interactúa socialmente con las cámaras. Y cada vez las cámaras tienen más capacidades. Vamos a ver en esta década más empleo de cámaras que tienen una resolución mucho mejor o incluso funciones de 3 dimensiones. Entonces todo eso va a ocupar y hacer crecer el ancho de banda para video. Ahora, va a haber crecimiento de dispositivos móviles, servicio de la nube y el tráfico de Internet de las cosas, IoT, va a crecer, pero todavía no va a ser significativo. Todavía el tráfico de persona a máquina, persona a persona, va a ser el más significativo. IoT va a ser más relevante a finales de esta década, va a empezar a crecer porque los billones de dispositivos que van a haber van a estar generando tráfico que ya va a impactar las redes de Internet, pero no hasta el 2022. O sea, todavía esto va a ser personas y casi hasta el final de la década el crecimiento de Internet va a ser debido a personas, la velocidad que tienen de acceso y el uso, cuántas horas usamos de Internet. Algo que no quería dejar pasar, que no he mencionado aquí, es gaming o los juegos en línea. Es algo que está creciendo muy rápido, todavía no es significativo. Ahorita en 2017 es menos del 0.3%, pero se espera que para el 2022 sea 4%. O sea, no es todavía el mayor driver o factor de tráfico, pero el crecimiento es todavía más rápido que video. Bueno, para algunos que no estén familiarizados con la cantidad de información, estamos hablando aquí de una cantidad tremenda de información, 130, 900 exabytes. Imaginen que un exabyte es 1.000.000 de discos duros de 1 terabyte. O sea, es una cantidad tremenda de datos la que se maneja. Todo esto nos lleva
pensar, muchos expertos están de acuerdo, estamos de acuerdo que hay una aceleración en el despliegue de tecnologías ahora en el mundo, no solamente para procesamiento, comunicación de datos, pero también en aspectos sociales, económicos. Hay muchos cambios, muchas nuevas teorías que están pasando. Para poner un ejemplo simple en aspectos de la física, hace 6 años muchas cosas han cambiado y ustedes han sido testigos de eso con las imágenes de los primeros agujeros negros que hemos tenido. Medición de ondas gravitacionales ha sido algo impactante con el descubrimiento de nuevas partículas, el bosón Higgs. Eso ha pasado hace 6 años, descubrimientos mayores que lamentablemente a veces no trascienden mucho en las noticias o trascienden por un tiempo corto, pero esos son mayores habilitadores de tecnología que vamos a ver todavía en el futuro. Ahora, para poner un ejemplo más local en Sudamérica, los observatorios que están en el sur de Sudamérica, especialmente en el área de Atacama o Chile, generan una cantidad tremenda de datos. En el 2017 era más o menos 1 o 3 terabytes por día que podían generar esos observatorios, y se espera que para el 2022 va a ser 10 veces más y para finales del 2030 100 veces más. Es una cantidad tan grande que aunque nosotros creemos que la red es muy rápida, a veces no es. A veces yo cuando me he comunicado con centros de investigación en Europa, y tenemos tanta cantidad de datos cuando evaluamos los sistemas de transmisión de 400, se imaginan si grabamos un minuto cuánta cantidad de datos tenemos de eso, que a veces es más rápido enviar un USB por correo que tratar de transportar eso por internet. O sea, todavía hay un margen tremendo de crecimiento. Las velocidades parecen muy grandes, pero la necesidad es mayor. Y lo que decía es la aceleración. Ahora, cuando se adoptó las tecnologías de 40, demoró 5 años, 4 años y medio en adoptarlas. Las de 100 demoraron menos de 3 años, las de 200 menos de 2 años, y ahora se espera que las de 400 deben demorar menos de un año. Ahora, como todos los datos, tenemos que ser muy cuidadosos cuál es el significado. Esto está relacionado principalmente para los centros de datos muy grandes y para las distancias muy grandes, basado en este estudio de Loro. Para los centros de datos, enfocados en centros de datos, hay otros números también muy significativos, como pueden ver en esta curva. En esta curva, básicamente, en este gráfico les muestro cómo el uso de 40 gigabits, que es muy predominante, ha sido muy predominante desde hace más de 5 años, empieza a decaer. Y hay una transición muy grande para 100 gigabits, que al ser predominante, especialmente para redes empresariales, todas en un par de años van a estar trabajando, la mayoría va a estar trabajando a esta velocidad. Y como ven, los puertos para 400 gigabits van a crecer mucho también. Ahora, hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos los datos, porque los estudios indican que van a haber para el 2023 15 millones de datos, que es de puertos, 400 gigabits habilitados. Es un número muy grande, pero la realidad es que para óptica, para 400 gigabits óptica, va a ser un número mucho menor, 1 millón para el 2022. Las razones por las que esto está pasando es porque las aplicaciones de estos puertos van a ser usados para otro tipo de medio, como cobre, o para breakouts, que voy a hablar un poco más en otras diapositivas. Ahora, antes de hablar quiénes van a adoptar primero 400 gigabits por segundo, vamos a hablar de los diferentes tipos de centros de datos. Todo el mundo conoce la nube, y la nube es la que tiene quizá la mayor cantidad de usuarios particulares y ocupa un espacio de alrededor del 15% en área de todos los centros de datos y crece muy rápido, el 20%. Sin embargo, el centro de datos empresarial es todavía predominante por la cantidad de empresas mundiales que hay, por el espacio que ocupan. Ahora el crecimiento es mucho menor, como ven, pero todavía es un mercado muy importante. Lo que es una transición entre los dos, o una opción muy eficiente para algunas empresas es, en lugar de irse totalmente a la nube, irse a la colocación.
y les voy a mencionar algunas ventajas, hace muchos años muchas empresas movieron mucha información a la nube y después tuvieron que volver a las empresas o a colocación. Por muchos motivos, ¿no? Porque cuando eres una empresa pequeña, tal vez definitivamente la nube es una opción que te reduce los costos operacionales, OPEX. Pero si empiezas a crecer, ya tienes que balancear y evaluar otras opciones que pueden ser más eficientes. En caso de colocación, te permite un control más eficiente de tus activos, de tu hardware y de tu software. Y sobre todo ahora, porque en colocación, ahora te puedes conectar, no significa que no vas a estar en la nube, te puedes colocar de colocación a la nube, con las ventajas de que no tienes que estar solamente enlazado con un tipo de nube, puedes enlazarte con muchas nubes, lo que se llama multicloud. Entonces ahora tienes como una nube a la carta, donde puedes elegir el mejor servicio, la mejor aplicación de Amazon, la mejor de Google o de la mejor de Azure. Si quieres Machine Learning y tú crees que Azure tiene la plataforma que se alinea mejor a tus programas, a tus programadores, vas con él, si no vas con Amazon. O sea, te da más flexibilidad a los usuarios, como que retorna un poco el poder de decisión a los usuarios que antes iba solamente a la nube. Entonces, abre muchas puertas. Ahora, también lo puedes hacer desde tu premise, pero en colocación, como que ya llegan muchas nubes en lo que se llama Meet Me Room y puedes tener tus opciones ahí. Ahora, hablé de tipos de centros de datos y muchos habrán notado que no hablé de Edge. Hablar de Edge solo puede tomar toda la sesión, pero Edge va a estar en todas partes con sus aplicaciones y con sus ventajas de baja latencia. O sea, Edge tiene que distribuirse, tiene que distribuir la red. No es posible que la red esté concentrada en ciertos puntos porque para muchas aplicaciones como autónomos los carros que se manejan solos, o para gaming necesitamos una latencia muy baja, y para interacción persona a persona también estamos hablando que necesitamos alrededor de 1 milisegundo. Eso significa que los centros de datos no tienen que ser tan grandes, sobre todo, pero tienen que estar más distribuidos. Y eso es lo que abre el potencial del Edge. Como dije, eso es un tema de otra discusión y hay unas presentaciones muy buenas de Edge en Panduit que he visto para la TAM. Bueno, hablando de la tasa de adopción, 400 gigabits por segundo, como dije, las nubes más grandes van a ser los primeros que ya están adoptando eso. ¿Por qué? Porque necesitan. ¿Cuáles son las ventajas de irse a 400? Bueno, evidentemente la velocidad, la latencia, pero también hay factores económicos, porque estos centros de datos que tienen tantos transmisores, tantos equipos, generalmente un equipo de 400, un transmisor de 400 genera menos calor, consume menos energía que 4 de 100, o por lo menos esa es la manera que se diseña cuando trabajamos. Y también el costo, también se espera que 400 cueste menos que 4 transmisores de 100. Ahora, las economías varían, distorsionan eso, en el principio a veces no parece tan evidente, pero cuando los volúmenes y la fabricación a escala crece, eso se logra, y ustedes lo pueden ver comparando soluciones de 25 con 100 o 10 con 40. Siempre es más barato cuando agregas toda la velocidad en un transmisor. Bueno, después de eso siguen las otras nubes, las que no son tan grandes, y las empresas también, pero en mucha menor escala. Y generalmente son las empresas más grandes. Por eso es importante entender que 400 es una realidad, pero cada uno de nosotros entendemos cuál es nuestra necesidad para los centros de datos, cuál es nuestro usuario. Entonces, con eso tenemos que tomar la decisión cuándo es el mejor momento de hacer la transición para velocidades más altas. Y para eso, Panduit tiene muchos expertos que los puede ayudar. Esta presentación es solamente como una revisión a alto nivel. Bueno, hablemos un poco de tecnología, que es el tema que más me apasiona y que mi grupo ha trabajado más. Para eso, les voy a pedir que vayamos un poquito al pasado, unos 7 años antes, para explicar cómo trabaja Panduit Investigación. Nosotros visualizamos velocidades de 100 o 400 mucho antes de que pasaran. Estamos hablando, en este caso,
que es un caso particular. Empezamos alrededor del 2013. ¿Y cómo comenzamos? Comenzamos con colaboración con la academia, con las universidades, diferentes universidades del mundo, para entender cuál puede ser el factor más importante para duplicar o triplicar la velocidad. Porque ya veíamos que transmitir más rápido con el láser, con los láseres de los transmisores, era más difícil. Entonces, una colaboración primero con Stanford, con un profesor muy famoso, después con una universidad de Suecia que tenía los láseres más rápidos en ese momento, y todavía esta universidad tiene los láseres que ahorita pueden ir a 100 gigabits por segundo, y con la Universidad Florida Creole, que también es muy buena en óptica. Y básicamente, con todos esos estudios en nuestro equipo, determinamos que la mejor modulación podía ser PAM4, que es Pulse Amplitude Modulation, que voy a explicar eso un poquito en las otras diapositivas. Pero una vez que determinamos eso, empezamos una colaboración muy grande con la industria, con compañías de switches como Cisco, muy importantes, compañías con los fabricantes de transmisores. Y para apoyar este desarrollo, desarrollamos unos módulos de referencia y fibra que solamente nosotros vendemos, y realmente es un producto solamente de laboratorio. Nosotros mismos lo hacemos, ni siquiera ha ido a fabricación todavía. Y vendemos todo eso, fibra de referencia para todos los transmisores del mundo. Nos compran de Cisco, nos compran de China, nos compran de Estados Unidos, y es básicamente para, como le llaman, stress test. Es una prueba para determinar si el transmisor va a transmitir a una velocidad muy alta o no. Y también se usa para determinar los transmisores de extra longitud, longitudes más largas que las que están en los estándares. Y hemos tenido mucho reconocimiento de ellos, incluso de Cisco. En muchas conferencias nos han puesto ahí como que Panduit ha sido el que ha ayudado para esos desarrollos. La última ha sido hace un año y medio, creo, hace 2 años, en la conferencia en San Diego. Pero ese es el trabajo que hacemos, y cuando yo estaba en Fiber Channel como editor al inicio, propuse el sistema de modulación para el grupo, y muchos otros también lo hicieron en IEEE. Nosotros propusimos en 2015 más o menos, y después con muchas presentaciones impulsamos el desarrollo en los estándares. Y tengo unos casos de usuario que voy a hablar después. Ahora, ¿qué es PAM4 o Pulse Amplitude Modulation? Y es algo importante que tienen que tener en la mente, porque todos los transmisores a partir de 2020, de este año, van a usar PAM4. O sea, todos los nuevos sistemas van a usar PAM4. Ya no van a ver lo que era antes, que era PAM2 o No Return to Zero NRC. Pero hablemos un poco de esto. Hasta que el estándar fue definido en el 2017 para PAM4, para opciones de Single Mode Fiber, fibra monomodo, todas las computadoras, todos los sistemas hablan el sistema binario, solamente ceros y unos entre ellos. Y es un sistema muy bueno, muy seguro, muy robusto, pero para transmitir más rápido tienes que ampliar el ancho de banda. No hay otra manera, porque solo transmites ceros y unos. O sea que estas transiciones tienen que ser más rápidas y más rápidas. Lo que ves aquí es lo que se llama diagrama de ojo, eye diagram, que si tú superpones todos estos ceros y unos, creas este tipo de figuras. Ese es el uno superpuesto muchas veces y los ceros. Y lo que se quiere es mantener esta distancia entre ceros y unos la más grande posible, para que la computadora o el transmisor no se equivoque y no diga que un 0 es un 1 o un 1 es un 0. Ahora, la innovación con PAM4 es que por cada transición no solamente vamos a enviar ceros y unos, sino 0, 1, 2 o 3. Vamos a enviar 4 niveles, y cada nivel va a enviar 2 bits. O sea, usando el mismo sistema, básicamente, transmisor ancho de banda, el mismo ancho de banda, en lugar de transmitir 28 gigabits por segundo, como en los transmisores, transmite 56. Ahora, nada viene gratis, como ustedes saben. Como ven, esta distancia del ojo se reduce, entonces hay que tener un transmisor que tenga menos ruido y otros factores, como fibra con más estable ancho de banda, que vamos a hablar un poco más al final. Pero funcionan, están listos, y los estándares están listos para monomode desde hace un par de años, y para single mode están saliendo, están
Yo dije en enero que iban a salir este año alrededor de esta época, pero había unos retrasos, pero ya no hay nada técnico que modificar en los estándares, y voy a hablar un poco más de eso, es solamente parte editorial y va a salir. Como dije, nosotros en Panduit, sobre todo mi grupo, está más enfocado a tecnologías y vemos lo que está saliendo mucho antes de que ustedes lo vean en los estándares o como productos. La prueba de concepto para PAM4 que van a ver ahora en los transmisores de Multimode Fiber, la presentamos nosotros 5 o 6 años antes, ¿no? Esta prueba, colaborando con academia, presentamos que es posible transmitir 100 metros usando este nuevo sistema de modulación. Como ven, esta es una señal real, no es tan bonita como la que mostré antes, está aquí, como en los niveles, pero, como dije, otras mejoras han habido en los transmisores, como más ecualizadores para abrir este diagrama, esta señal, y también mejor error correction code, códigos de corrección de errores. Porque ahora, una cosa muy importante que tal vez no mencioné, con el sistema binario de transmisión, antes básicamente la comunicación no tenía errores. Era un error por 1 millón de millones de bits. Y eso era necesario porque no había ningún código de corrección de errores. Ahora, PAM4 va a vivir con errores. Va a tener un error en 1 millón. O sea, es 1 millón de veces peor en términos de errores, pero no los van a ver. Esos errores se corrigen inmediatamente antes de que llegue al nivel MAC o nivel de la computadora. O sea, esa transmisión, además de ser PAM4, tiene un sistema de código redundante que va a reducir todos los errores que aparezcan. Entonces, al final, ganas velocidad y mantienes el mismo nivel de performance, de no errores, básicamente. Bueno, vamos a hablar de tecnología bastante, pero vayamos un poco a los estándares que se consideró durante el desarrollo de los 400 gigabits por segundo. Uno de ellos, ¿cómo ir más rápido? Muchos de ustedes pensarán, bueno, le aumentamos el número de fibras, y es verdad. Y hubo propuestas y hay una solución que usa 32 fibras, pero muchos de ustedes que tienen experiencia pensarán, se habrán dado cuenta que 32 fibras no es una solución muy interesante para muchos centros de datos en MPO. Es un MPO más caro, más sensible a modificaciones o problemas, y al final no hay mucha ventaja en términos de costo, y tamaño de los transceivers es mucho más grande. O sea que es una solución que existe en IEEE, pero que básicamente yo no conozco a alguien que la esté usando ahora. La mejor manera, o lo que se ha implementado en IEEE, es usar el espectro óptico, usar más láseres por la fibra, enviar más longitudes de onda, que se está trabajando, y lo que nosotros mencionamos, nueva modulación, una manera más eficiente de transmitir los datos, que es PAM4. Y para eso evaluamos todas las posibles alternativas. Como dije, del sistema binario está ahí, pero no es muy eficiente. 25, que es PAM4, es un sistema aceptable y permite la transmisión. Y 50 gigabits, gigabaud binario, perdón, en esa época, en el 2016, no era posible todavía. No era posible en fabricación, era posible en laboratorio. Entonces no se adoptó, pero ahora estamos trabajando en eso y podemos hablar al final. Bueno, entonces, para hacer un sumario de los estándares, como dije primero, la mayoría son para fibra monomodo. Lo que pasó a finales de 2017, realmente el estándar está disponible alrededor del 2018. Y había una solución para multimodo con 16 pares de fibras, 32 fibras, que no es realmente atractiva para nosotros. Ahora, esto ha cambiado bastante. 2 nuevas soluciones para multimode fiber están apareciendo. Hemos trabajado eso en los últimos 3 años y van a existir muy interesantes. Una que va a servir mucho para la conexión top of the rack con los servers a alta velocidad, y también para muchos breakouts.
Y la otra es una conexión que va a permitir duplex, conexiones switch to switch. Y son muy importantes, van a salir pronto y vamos a hablar un poquito más de ellas en las siguientes diapositivas. Bueno, acá básicamente empecemos con la solución SR8, 400 gigabit base SR8, que está diseñada para transmitir 100 metros en OM4 y va a usar 16 fibras. Entonces van a necesitar un conector diferente, que es todavía el MPO, pero van a usar 16 fibras en lugar de 12. La longitud de onda está aquí, 850, y es una solución muy atractiva para ustedes para hacer un breakout, como ven aquí. Pueden hacer un breakout de 400 a 850, o sea que si tienen 8 servidores a 50, como algunas nubes pueden hacer. Es muy usado por algunas nubes, permite una separación muy eficiente de los canales, muy buena densidad, poniendo solamente un transmisor y separándolo después. La otra que les dije es la SR 4.2. Ahora, ¿qué significa 4.2? El primer número que ven aquí básicamente significa el número de fibras, pares de fibras, para transmitir y recibir. O sea que esta va a usar 4 pares de fibras. El número 2, que es el punto, es el número de wavelengths. Y la manera, perdón un momento. La manera que van a usar es algo muy similar a lo que Cisco usó para BiDi. Básicamente es un BiDi, es un Cisco. Dos longitudes de onda, una 850 y una 910, se van a transmitir en direcciones opuestas y van a permitir, cada una va a transmitir a 50 gigabits por segundo, o sea que en total por fibra van a tener 100 gigabits por segundo, por eso solo necesitan este número de 4 para transmitir y recibir. Y para ir a más detalles, esa es la manera en que trabaja realmente. Como ven, el VCSEL es el láser que se usa para multimode fiber. Y el BiDi básicamente va a transmitir y ese es como un espejo que depende de la longitud de onda. O sea que va a dejar transmitir la longitud de onda 850, pero cuando llegue aquí la va a reflejar al detector. Y la otra, la de 900, este espejo va a permitir transmitirla y aquí la va a reflejar y ver el detector. Entonces, este es un sistema muy interesante que fue desarrollado por Cisco a otra velocidad, a 40 gigabits por segundo en el 2014 y trabajó con nosotros. Y cuando la anunciaron en la primera conferencia, Panduit era la única compañía que podía transmitir con nuestra fibra a 150 metros con Signature Core. Y ellos han continuado evolucionando, desarrollando esa tecnología, yéndose a 100 y ahora a 400. La mayor diferencia ahora es que antes era una solución propietaria de Cisco y ahora es un estándar, va a estar está en los estándares. O sea que es una solución muy interesante que van a ver si quieren conexiones duplex. Ahora, otro aspecto importante, algo diferente que está pasando con 400 gigabits es el tipo de form factor, el factor de forma del transmisor. Muchos de ustedes están familiarizados con el SSP, SSP Plus, o incluso el SSP 28, que transmite a 25 gigabits por segundo, y con el QSSP, que se usa para 40 o para 100 gigabits por segundo. Ahora vamos a tener más opciones. Una de ellas es el QSSP Double Density, de doble densidad, que tiene un factor geométrico de dimensiones muy similar al QSSP, es solamente un poquito más largo, que 5 milímetros o algo así, pero tiene conexiones eléctricas duplicadas, o sea que cuando conectes esto en tu nuevo switch, va a tener una conexión para trabajar como QSSP, la forma, el transmisor que usamos ahora o antes, y va a tener otra muy cerca que va a permitir duplicar la velocidad. O sea que los switches que estén preparados para transmitir a 400 pueden usar ese transmisor y transmitir a 400. Los que no, también podrían usarlo y transmitir a menor velocidad como 100. Ahora, este formato tiene la ventaja de que es compatible, pero tiene un competidor que al principio fue muy grande, ahora también una compañía todavía lo usa, pero
factor de forma es el que está siendo predominante por ahora, pero el que le sigue es el OSSP, que es un poquito más grande y permite más transmisión de calor, pero el problema es que no es compatible. Ahora, mucho ha pasado en los últimos meses. Hace 5 o 6 meses, el QSFP, la manera de disipar el calor ha mejorado y ha pasado de 12 a 15 y ahora estamos hablando que tal vez incluso 20 watts capacidad. Por supuesto, nosotros no queremos que se consuma más. Eso solamente estoy hablando de la capacidad de disipar. ¿Y por qué hablo de eso? Porque para 400 en nuestros centros de datos solamente vamos a usar 10 watts probablemente o 12 máximo. Pero yendo al futuro, nosotros queremos mantener compatibilidad. Yendo a 800 vamos a necesitar más. Entonces, por eso hablo de la cantidad de disipación. Ahora, para 400 solo, esta solución de QSFP, este factor de forma, parece el más adecuado, porque no tienes que cambiar los puertos de tu switch, ¿no? O sea, los fabricantes pueden usar el mismo factor de forma y permite intercambiar transmisores con los QSFP que todos usamos ahora. Hay otros form factors usados para longitudes, para distancias más grandes que no son aplicables para centros de datos por motivos de densidad que podemos hablar en otra oportunidad. Otra opción que nosotros hemos participado es el onboard optics, pero tengan por seguro que para 400 gigabits no va a ser necesario. Esto probablemente sea para 800, se está trabajando todavía, pero no para 400. ¿Qué es onboard optics? Es que no vas a tener el transmisor plugable, o sea, el transmisor que lo pones directamente allí, sino que vas a poner un conector nada más. Y el conector va a ir a un pequeño transmisor que está aquí y va a convertirse en óptica eléctrica más cerca de donde está el circuito que hace el switching, el ASIC. O sea que la razón es porque ahora las limitaciones para ir más rápido no son en fibra, son en el cobre. Estos circuitos que transmiten las señales de este transmisor al circuito ASIC, el que hace el switch, consumen un montón están limitados en ancho de banda para el 400. Y hay muchos problemas para hacerlos correr ahora. Muchos problemas de crosstalk. La gente familiarizada con cobre entenderá que ir a esa velocidad genera un montón de crosstalk, reflexiones. Entonces, por eso se está viendo la opción óptica hasta el board, hasta la line card del switch. Pero eso no es para 400, es algo que va a ser en el futuro para velocidades mucho más altas. Bueno, estas fotos las tomé en febrero porque, bueno, para unos clientes, pero básicamente muestra las diferencias. Ustedes están familiarizados muy probablemente con el SSP Plus, Pretend Geek o 25, SSP 28, y también con los QSSP, que tienen 4 canales que pueden transmitir 40 o 100. Ahora, este es el nuevo form factor, el nuevo factor de forma, QSFP Double Density, QSFP DD, que es un poquito más grande, como pueden ver, pero compatible en todas las conexiones, como ven. El que están viendo acá me parece que es sí, es el SR8 el que hablé, el que se va a conectar con MPOs y va a separar esa señal en 8 señales de 50. Y el que ven acá es uno que es el BiDi, el 4.2, 4 canales y 2 longitudes de onda en cada uno. Ahora, este es un transmisor de preproducción, no estaba disponible en ese momento, y este es parece que es un alfa o beta prototipo, todavía no está disponible cuando nos lo dieron a FIT o Avago, era prototipo alfa. O sea, en nuestro laboratorio estamos siempre probando prototipos o tecnologías que van a aparecer en el mercado porque necesitamos saber que están trabajando realmente con toda la capacidad en todas las fibras que nosotros podamos usar. Hablando de las soluciones que están sucediendo para 400, incluso para 200,
puede ser una presentación sola también. Entonces quiero hablar un poco de otras soluciones que me parecen importantes, que no son estándares, pero no voy a enfatizar mucho las otras, que hay otras aparte de esto, ¿no? Una de ellas es 400 GHz. Esta solución va a ser muy importante porque va a permitir 400 GB en monomodo con 4 fibras, pares de fibras y hasta 2 kilómetros. Esto va a ser algo equivalente a los que ustedes que conocen 100 GB CWDM4. O sea, va a ser como el reemplazo. Y lo interesante es que se está viendo si puede también ser compatible, o sea, hacer un breakout entre estos. Esta solución no es estándar, no es IEEE, no es Faber Channel, pero es una asociación de industrias, lo que se llama MSA, Multi-Source Agreement. Y básicamente es la misma gente que va a los estándares, pero hay unas industrias que quieren acelerar el despliegue de algunas soluciones, de algunos transmisores, entonces se reúnen y dicen, bueno, ya el estándar trabaja para esto, hagamos una solución más rápida ahorita para el FR4, porque si lo llevamos al estándar va a demorar 2 años o 3 años, si lo hacemos nosotros nos va a demorar 6 meses o 1 año. Entonces, esa es la razón por la que la hacen. Pero al final se vuelve estándar, generalmente. Esta es la solución que va a ser muy atractiva para fibra monomodo, más económica, y para breakouts, una solución híbrida. Esto debería ser 200, es un typo. Y con los nuevos formatos que he hablado de pueden hacer breakouts directamente a multimodo y a single mode, como dije aquí, ¿no? A 2 por 100 gigabits. O sea, el mismo transmisor, el mismo form factor QSFP va a tener como 2 transmisores. Y algo interesante, especialmente para la solución monomodo, es que los conectores van a cambiar un poco. Bueno, están muy familiarizados ustedes con el conector de 12 fibras, ahora va a haber un conector de 16, como les dije. Va a ser muy similar, la llave, el key va a estar un poco sesgado, movido. Y también la solución de SR8 va a permitir usar una fibra un conector con 24 fibras. O sea, pueden usar cualquiera de los dos conectores. Los fabricantes están haciendo transmisores con los dos. Yo creo particularmente que es más atractivo el 16, es más eficiente, pero todavía no está bien definido. Para monomodo están comenzando ahora, estamos implementando un nuevo conector que se llama CS, que es más pequeño, como ven aquí, que el LC. Entonces vas a poner 2 conectores en un transmisor. Y es lo que decía con la solución CWM4, 2 transmisores en QSFP Double Density, va a permitir usar este conector y separar la señal inmediatamente. Vamos a hablar un poquito más ahora de las arquitecturas. Eso es algo importante para ustedes, para entender cuáles son los caminos de migración entre 10, 40, 25, 100 y 400. Aquí en este diagrama pueden ver un despliegue simplificado de los servidores y las conexiones. Y qué solución se usa para cada uno, ¿no? Esto es muy simple de ver y sobre todo, básicamente está enfatizando el uso del spine and leaf, la arquitectura, y conectado top of the rack, servidores que están en el mismo gabinete y que se conectan a los servidores. Ok, bueno, me está diciendo que vaya un poquito más rápido. Esta es una manera muy general de ver, pero muchos de ustedes están más familiarizados con el estándar, probablemente el TIA 942. Entonces acá voy a ir un poquito rápido en estas slides, pero van a ver que el mensaje aquí que quiero dar es que si ustedes eligieron bien el cableado, la fibra inicialmente, básicamente pueden ir de velocidades que usamos ahora o usamos antes, 1040, a velocidades más rápidas con mínimos cambios en la infraestructura. No van a tener que cambiar el transmisor, el switch, pero no la infraestructura. Ahora, las soluciones, iré por un lado nada más, entre servidor y el top of the rack o Leaf 2,
pueden ser DACs o puede ser cobre conectado cuando vas a esta velocidad. Cobre es más predominante en ese momento, con DACs, sorry. Para esta solución puedes usar 40 gigabits SR4 y para comunicación switch to switch también puedes usar el SR4 o el BiDi. Ahora miren la transición para 25 y 100. Básicamente es lo mismo, pero cambias, por supuesto, los puertos de tu switch y cambias los transmisores. Puedes usar ahora DACs a 25 y puedes usar también SWDM o BiDi o SR4 para las otras conexiones. Y para ir más rápido ahora, el futuro 50-400 todavía ven que es lo mismo y los transmisores van a ser ahora 50 DACs, pero es más difícil. Ahora ves los cables más gruesos, las distancias más cortas. Una solución más eficiente es el 400 gig SR8, que puedes hacer los breakouts aquí, y las conexiones BiDi que mencioné, usando la fibra monomodo. Una cosa que quiero enfatizar bastante, o que traté de hacerlo con las figuras anteriores, pero fui un poco rápido, es que la selección de fibra, la selección del cableo estructurado es muy importante. La inversión, como ustedes saben, no es la mayor parte de los costos va a los sistemas activos, pero la selección de fibra les permite mantener la misma infraestructura por muchas generaciones de transmisores y switches. Como dije, si ustedes elegían una fibra con buen ancho de banda, como la Signature Core, que permite una compensación cromática de la dispersión modal y cromática, pueden ir de 10 a 40, de 25 a 100 y ahora de 100 a 400 Gbps por segundo. Y eso sí ha demostrado en muchas ocasiones. Más recientemente, tenemos la experiencia con un usuario muy importante que es la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y en particular es un centro de datos muy importante para la seguridad de Estados Unidos. Es un centro de datos muy avanzado, muy escondido también, y donde hemos tenido la oportunidad de testear y instalar nuestros productos. La Fuerza Aérea en el principio licitó esto y abrió la licitación para todos los fabricantes de Estados Unidos, y nosotros ganamos la licitación demostrando que nuestros cables podían transmitir más distancia y con más márgenes. Eso fue en el 2016-14 para 40 gig. Nos llamaron después para demostrar lo mismo hace 2 años para 100 gig, fue a medirlos. Ellos elegían los canales y demostramos que para 100 gig trabajaban con mucho margen. Y hace 6 meses, no, más de eso, hace 9 meses, fuimos a visitarlo porque ahora querían ver si podía trabajar con 400. Fuimos con nuestros equipos y transmisores de 400 gigabits y ellos elegían los canales aleatoriamente y los probábamos y todos pasaban. Quedaron muy satisfechos porque incluso las distancias son muy grandes y todos los canales pasaban con mucho margen. Bueno, hay más información sobre 400 gig por nuestro equipo de ventas que pueden ir directamente a ellos. Solamente quiero resaltar algunos puntos claves para terminar mi exposición. 400 gigabits es una tecnología que está lista. Nosotros la hemos visto desde hace muchos años. Estamos hablando del 2013, cómo implementarla. Se va a expandir muy rápido, pero principalmente va a comenzar con la nube y después irá a los centros empresariales y colocación. Va a mejorar la eficiencia. Al final, como dije, los costos de 400 van a ser menores que 4 de 100. Y en términos de OPEX y CAPEX, en capital, en la compra y también en el consumo de energía. Y también va a ser necesaria para soportar el crecimiento de tráfico que hablé en las primeras diapositivas. Bueno, nosotros ya hablé de la parte técnica del PAM4 y que el estándar va a estar disponible para Multimode Fiber muy pronto. Y ahorita nosotros ya no estamos trabajando en 400 gigabits, ya estamos viendo las velocidades del futuro que van a ser usadas en el 2025. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y abrimos, Heidi, podemos abrir esto para la sesión de preguntas si quieres.
Muchas gracias, doctor. Gracias por esta interesante presentación. Voy a dar lectura a un par de preguntas. Algunas de ellas nos hablan sobre el ancho de banda en Latinoamérica y voy a englobarlas en esta pregunta. ¿Cuál es su visión para la adopción de estas tecnologías de redes veloces en Latinoamérica? Sí, muy buena pregunta. Como dije antes, las economías de Latinoamérica necesitan desarrollo y la información es una parte fundamental. Entonces, transmitir esa información más rápidamente, con menor latencia, es un habilitador para negocios que todavía no imaginamos, que están disponibles para Estados Unidos, para Europa, pero no para Latinoamérica, porque tenemos limitaciones en ancho de banda. O sea, para mí es algo fundamental, así como existen carreteras y hace 100 años fueron parte fundamental del desarrollo de Estados Unidos. Las carreteras de información son parte primordial para mí, para un país una región que quiere desarrollarse. Entonces, ahora, diciendo esto, hay que tener cuidado y elegir el tiempo de implementarla, ¿no? Porque al principio la solución va a ser más cara, hay que esperar un poco a que el volumen baje el precio y depende del usuario. Hay compañías muy grandes que lo pueden implementar ahora, otras tendrán que esperar un poquito más hasta que los precios bajen. Pero inevitablemente, así como ustedes han pasado de 1 gigabit a 10, a 40, van a pasar a 400. No hay forma de evitar eso y las velocidades van a seguir creciendo todavía. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Gracias, doctor. Por favor, ¿podrían mostrarnos sus datos de contacto del siguiente slide? Ah, sí. Sí, aquí están. Gracias. Continúo con las preguntas que nos están llegando. Nos preguntan actualmente cuál es la velocidad máxima que manejan los transceivers. Bueno, es una muy buena pregunta. Depende de la aplicación. Para centros de datos, la velocidad más grande que se transmite dentro de los centros de datos o intercentros de datos con tipo campus es 400. Ahora, am, si vamos a sistemas transoceánicos, submarinos, esa cantidad es mucho mayor. Estamos hablando de 800 gigabits, estamos hablando de 1 terabit, pero son sistemas completamente diferentes. Son sistemas muy complejos, muy caros, que usan otro tipo de láseres. Pero hablando de centros de datos donde estamos enfocados, es 400. Incluso para conexiones de centros de datos que van a existir ahora para distancias de 100 o 80 kilómetros, todavía va a ser 400 gigabits por segundo. Y hay una solución muy interesante que no mencioné para eso, 400 gigabits ZR, que va a permitir esas conexiones. Son transmisores más caros, pero en general todos están limitados a 400 ahora. Y ahorita estamos viendo cómo implementar la velocidad a 800, pero todavía no va a estar listo hasta 4 o 5 años, ¿no? 4 años probablemente. Doctor, nos preguntan, ¿qué sigue de los 400 gigabytes? Bueno, muy buena pregunta. Hablemos, después de 400, hay una discusión muy grande ahora en IEEE si vamos a ir a 800 o a 1600, o sea, 1.6 terabytes. Lo más probable es que vayamos a 800 GB por segundo. Y para eso hay diferentes medios. Puedes hacerlo en fibra monomodo o multimodo. En fibra monomodo es generalmente más fácil. Los láseres son más caros y permiten la modulación más rápida, ¿no? Pero para fibra multimodo, nosotros ya hemos demostrado el concepto. Así como demostramos en el 2013 para 400, ya demostramos en enero en Geneva, en Suiza, mostramos la primera presentación para ir a 100 gigabits por wavelength. Entonces, si tú implementas eso en un SR8, ya tienes 800 gigabits por segundo. Esto fue una colaboración de nosotros con universidades. Como dije al principio, comenzamos trabajando con la academia, con universidades, y ahora ya estamos trabajando, eso ha sido como prueba de concepto, y ahora ya estamos trabajando en IEEE en el estándar, que es el 802.3 dB, con B minúscula. Ya estamos trabajando en eso para 100, y eso va a habilitar 800. Gracias. Nos preguntan, ¿cuáles son los principales pasos que deben de tomar los telcos de América Latina para ofrecer estas altas velocidades?
Bueno, para los telcos estamos hablando de fibra monomodo realmente. Y como dije antes, los telcos, bueno, depende, ¿no? Si estamos hablando del centro de datos de telco o las interconexiones. Eh, yo creo que los telcos fundamentalmente tienen que ser uno de los primeros en hacer la migración a 400 porque tienen que soportar el ancho de banda de toda la infraestructura. Para ellos, como veo acá en Estados Unidos, 400 es una opción ya la necesitan y tiene diferentes sabores, como les mostré, ¿no? Para fibra monomodo, multimodo, para centros de datos, 2 kilómetros, 100 metros hasta 2 kilómetros, y hay otras soluciones que están yendo para fibra monomodo con 10 kilómetros, que están por salir, y hay otra que está saliendo para 100 kilómetros, o sea, si tienen incluso conexiones más grandes, pueden usar esa solución, pero para mí es parte fundamental de un proveedor de servicios, de telcos, de proveer el ancho de banda. A mí es el canal fundamental, ¿no? Entonces me parece muy importante que deben hacer un upgrade para 400 ellos, ¿no? Antes que los centros empresariales. Gracias. Nos preguntan, ¿la categoría OM4 Plus y OM5 Plus están respaldadas por los estándares o normas de cableado estructurado? No, OM4 Plus y OM5 Plus pasan los estándares, o sea, están respaldados, pero tienen más ancho de banda, más capacidad para transmitir datos. O sea, pasan los estándares mínimos, los pasan, pero son mejores. Ahora, pero hay muchos sabores también de OM4 Plus. Hay algunas compañías que solamente aumentan el ancho, el banda de ancha de la dispersión modal, pero el ancho de banda consiste en dispersión cromática y modal, entonces gana muy poco con eso. Nosotros, nuestro OM4 Signature Core, lo que produce es una cancelación de la dispersión modal y cromática y tenemos patentes en eso, por eso las otras compañías no lo pueden usar. O sea, nosotros no solamente incrementamos el ancho de banda, sino reducimos la dispersión. Es una gran diferencia, pero yendo a la pregunta concreta, sí pasan los estándares, sobre todo los que nosotros mostramos, todos los M4 Signature Core pasan los estándares, son compatibles, pero permiten mayor capacidad de transmisión de datos. Tenemos más preguntas. Voy a seleccionar un par más y las demás las vamos a contestar vía correo electrónico. Algunos nos comparten sobre sus proyectos, algunos otros sobre algunas dudas en específico. Y bueno, voy a dar lectura a estas preguntas. Nos dicen, ¿en qué tiempo estaremos hablando de los 400 gigabits y o 1200 gigabits? Bueno, 400 estamos hablando hoy día, son ya nuestros clientes, algunos están implementando, aquí, sobre todo en Estados Unidos, es una realidad, ¿no? Clientes grandes ya necesitan, las nubes necesitan, ya lo están instalando. Ir más rápido, 800 como dije, o 1200, no creo que, no me parece que va a haber 1200, 1600 será, entre 800, generalmente estamos duplicando las velocidades, entonces 1600 es algo que puede demorar unos 4 o 5 años, y quizá más, porque más probablemente la velocidad siguiente sea 800. Ahora, 800, vamos a ver ya transmisores, incluso antes de que esté el estándar. Y los vamos a ver el próximo año o en 2 años ya. Pre-estándar soluciones. 1600, yo diría que 5 o 4 años por lo menos. Y los estándares, como dije antes, demoran un poco, ¿no? Es todo un proceso con muchas compañías tratando de ponerse de acuerdo. Entonces, demora 3, 4 años, no solamente hacer el estándar. La última pregunta que leeremos es, ¿las siguientes tecnologías como equipos activos serán compatibles en el futuro con IPv6? ¿Cuál es la diferencia la distancia que puede alcanzar una fibra sin perder la cobertura? Bueno, una fibra es un sistema, ¿no? Depende del transmisor. Estamos hablando que para centros de datos generalmente se trabaja con menos de 2 kilómetros y para dentro del centro de datos menos. Estamos hablando 100 metros, conexiones multimodo, 500 metros monomodo, generalmente cubren todo. Ahora,
En los estándares estamos viendo soluciones para PON, para otras aplicaciones que requieren 10, 20, 40 kilómetros. Son soluciones especiales. O sea que la fibra tiene un ancho de banda de cientos de terabytes. O sea, la fibra por sí sola no tiene la limitación, ¿no? La atenuación de la fibra puede hacer que la señal sea tan débil que no se pueda detectar bien. Pero por eso digo, es un sistema. El transmisor tiene que enviar más poder, entonces se puede tener 40 kilómetros y hay unos detectores que son muy sensitivos, que detectan muy poco poder de fibra y detectan los ceros y unos o los 0, 1, 2, 3 de PAM4 y también por eso pueden trabajar 40 kilómetros. Ahora, soluciones de fibra se transmiten en miles de kilómetros en cables submarinos. Por supuesto que hay un amplificador entre ellos, antes era 50 kilómetros, ahora es 200 kilómetros. Pero el problema es el poder, ¿no? El poder, la fibra atenúa muy poco, pero cuando vas a una distancia muy grande, como estamos hablando de miles de kilómetros, ahí ves la atenuación, ¿no? Para centros de datos, no, el ancho de banda es más que suficiente, es tremendo, ¿no? Um, son, no sé si eso responde a su pregunta. Si no, podemos seguirla por email. Gracias. Como les comentamos, todas las preguntas que quedaron pendientes las vamos a contestar vía correo electrónico. Les recordamos que la grabación de esta presentación estará disponible la próxima semana mediante una liga de descarga que se compartirá mediante correo electrónico. Doctor, si me ayuda con el siguiente slide. Sí. Les recordamos que el próximo martes 18 de agosto a las 11 de la mañana tendremos nuestro primer Tech Trends webinar titulado IoT Industrial y Wireless, un paso adelante, donde tendremos como invitado especial a Rockwell Automation. Esta sesión se les va a compartir la liga mediante ahorita también por el chat y pues por favor no olviden suscribirse. Por favor, si me ayuda con la siguiente. Les recordamos también que no olviden estar pendiente de nuestras redes sociales para inscribirse a nuestro siguiente miércoles de soluciones, el cual será el 23 de septiembre a las 10 de la mañana y el tema que trataremos es audio y video, relevancia en los edificios digitales. Con esto damos por terminada la sesión. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron de toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión. Que tengan muy buen día. Hasta luego.